Tal? ¿Qué tal? Hoy les vengo a hablar de este libro. Se llama El Atlas de Ceniza de Blake Butler. La semana pasada hice una pequeña reseña un poco de la biografía de Blake Butler en mi blog. Ahí lo pueden ver un poco más a detalle, pero igual les voy a hablar un poco de este autor. Vamos a ver, Blake Butler nace en 1979. Es un autor estadounidense. Em, Él es parte de ese círculo que se le autodenomina la elite, o por lo menos son de la mara que empieza. Está al mismo nivel que el Taolin, Sam Pink, Noah Cicero, Megan Boyle. Eh, Aunque estas personas al final no logran, no logran encontrar o no se declaran al elite en sí, pero básicamente posteriormente en antologías y etcétera uno se va a empezar a dar cuenta que realmente estas son las personas que tal vez no crean el movimiento de Al Lit, pero sí son de los que empiezan a darle una forma más concreta a lo que llega a ser este movimiento en su momento. Es un escritor que nace básicamente de los blogs igual y eh, yo me entero de este escritor porque en Argentina sacan una antología que se llama Al Lit, Nueva Literatura Estadounidense o Contemporánea Estadounidense, algo así. Y parte de la gente que está ahí metida, pues estaba Blake Butler. Entonces a partir de ahí me dediqué a buscar uno de sus libros y me encontré con este. O sea, físicamente y en español tiene este y Insomnio, creo que se llama el otro libro de él. Que uno lo publica Alpha Decay y el otro, si no recuerdo quién lo publica. Entonces, a partir de esa antología, pues empiezo a investigar un poco más y ahí es donde me empiezo a dar cuenta de que él forma parte de este núcleo central que son estos escritores que le empiezan a dar mucha forma a la elite en sí. Y son de los que son reconocidos y son de los que posteriormente se toman como referencias en diversas antologías que posteriormente en un rato les voy a enseñar una que acabo de comprar, que también está ahí, por cierto. Pero es eso. Como les comenté, nace en 1979, un poco ya rascándole a la generación Y, pero sí pone en manifiesto este estilo que posteriormente se llamará Alit. Eh, Trabaja, bueno, he visto que publica mucho en diversas revistas, entre esas Vice, y como paréntesis me he dado cuenta que muchos de estos escritores al final salen o trabajaron en Vice o están en Vice y tienen muchos artículos ahí metidos. Entonces sí creo que Vice llega a ser un punto importante para esta generación para construirlos como escritores. Un pequeño paréntesis que me ha llamado mucho la atención últimamente de los escritores que he estado leyendo, regularmente colaboran con Vice o colaboraron con Vice. Además tiene un blog que se llama HTML Giant. Básicamente escribe acerca de literatura, nuevos escritores y otro tipo de temas. Y aquí agrego también de que Blake Butler también es parte, bueno, él es autor de una antología que se llama 30 Under 30, que es básicamente la recopilación de los cuentos de su generación, o sea, de esta elite, básicamente va. Entonces, independientemente, fuera de que él es parte de los que, del core que le da forma a la elite, también es parte de las personas que empiezan a exponer la elite de diversas formas, ya sea por antologías, ya sea en su blog o en artículos que tiene. Además, es un escritor que se mantiene bastante activo en el hecho de que lee muchos autores jóvenes y gracias a él incluso llegué a conocer a Rachel Glaser, que me parece una escritora fantástica y es básicamente por una anécdota que escuché del antologador de una antología, pues que me entero que Blake Butler es quien le recomienda a esta escritora. Entonces sí creo que es alguien bastante que por lo menos trata de seguir formando una generación o por lo menos empezar a registrar su generación y la generación que viene posteriormente. Para hablar
ya de lleno de este libro del Atlas de Ceniza, pues si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar como que es una novela en historias, o en otras palabras, son varios cuentos que al final se puede leer como una novela. Y estoy totalmente de acuerdo. También van a encontrar en varias entrevistas que él habla de esto, que denomina esto no como un género posapocalíptico, sino que preapocalíptico. Ya en un rato les voy a mostrar más o menos de qué va para que se den una idea de qué es este rollo preapocalíptico. ¿De qué va la novela? La novela básicamente son varias historias que cuentan el momento que sucede el apocalipsis, los días después o los meses después. Son diversas historias que dan esa impresión que el personaje, mientras está sucediendo la catástrofe afuera, como que se agarrara un lapicero y un papel y empezar a escribir exactamente lo que está pasando. De una forma muy poética, algo que me gusta mucho de lo que tiene este libro, que no es tosco ni nada, aunque sí es bastante puntual, pero tiene muchos pasajes muy poéticos. Y eso también bueno, yo le doy esa lectura como de visiones que uno puede llegar a tener en una situación así. Entonces son diversos, o sea, habla de diversos acontecimientos de estos personajes que están sufriendo el apocalipsis. Por eso llega al punto de denominarlo un poco el preapocalipsis, porque el apocalipsis no ha terminado todavía, sino que está sucediendo. Y hay otros cuentos que hablan más o menos de lo que pasó días después, o sea, como que estuve encerrado durante una semana, que pasara todo y cuando ya todo se calmó salgo a ver al mundo y empiezo a ver toda esa destrucción. También es un libro que no habla de años después cómo sobrevivió el ser humano o cómo sobrevivió el personaje ni nada, sino que mucho de este libro se sitúa en ese momento en el cual el personaje decide sobrevivir. O sea, no habla de supervivientes, sino que habla del desconcierto que existe en esa situación y lo que empuja a los personajes a elegir seguir adelante y no quedarse atrás. Eso es algo que me gusta de este libro, que da mucho esa impresión. Entonces, no lo puedo denominar que es un libro de supervivientes, porque para mí supervivientes ya es el hecho de que ya llevan mucho tiempo y ya saben qué hacer, o sea, ya han sobrevivido a muchas cosas, sino que este es cabal esos momentos de desconcierto en donde simple y sencillamente eligen sobrevivir. Además, eh, bueno, parte de lo que tiene este libro mucho son los escenarios apocalípticos o preapocalípticos, como lo quieran llamar, que es esta destrucción. Blake Butler no describe esta destrucción, sino que la pinta al final y simple y sencillamente da imágenes muy interesantes y más o menos a veces muy fantásticas. Entonces, en este libro vamos a encontrar un apocalipsis desde inundaciones, incendios, terremotos, todo lo que tenga que ver con el clima, como también ciertas mutaciones que existen, aliens, casi que, o sea, hay muchas propuestas de cómo se origina este apocalipsis. Y aparte del viaje externo que nos da Blake Butler por todos esos escenarios fantásticos que él nos empieza a describir, eh, también hay una descripción interna bien interesante que es el hecho de cómo las personas que están pensando en ese momento. Entonces empieza, o sea, nos da una faceta desde la parte más cruda del ser humano, que es el momento de que cuando yo decido seguir adelante, cómo me desprendo de todo, absolutamente todas las capas que tengo y me vuelvo tal cual soy y ese tal cual soy puede llegar a ser muy cruel. Puede darnos esa perspectiva o nos puede dar ese momento de locura que puede llegar a tener alguien en un shock tal, o sea, tal cual, que empieza a tener visiones y empieza a tener imágenes muy interesantes acerca de lo que viene
o cómo se empieza a emergir en su propia locura el tipo. Esas son de las cosas que bien interesantes que básicamente Butler nos invita a hacer un viaje a la destrucción interna y también a una desconstrucción interna y cómo la gente se empieza a reprogramar totalmente para poder afrontar todo. Y tampoco encontramos como un sufrimiento bueno, en varios cuentos sí encontramos eso, pero en otros cuentos también encontramos más que todo el desconcierto, o sea, el empezar a caminar en un vecindario totalmente inundado, todo lo que era antes, de repente empezar a ver cosas muy extrañas que aparecen ahora, o sea, empezar a simplemente caminar por un vecindario que era nuestro y que después de la destrucción está totalmente diferente, es muy, muy entretenido. Eh, Muchas imágenes, por alguna razón, a mí me refieren a un estilo anime, o sea, de repente tiene como cosas pastel, cosas muy fantásticas. Hay una escena que me gusta mucho que es de un tipo que va caminando en una pequeña inundación y de repente mira que hay una casa en medio de, como una pequeña isla en medio del vecindario. Y se acerca y se da cuenta que está abierta, pero está la tele prendida todavía. Entonces, son ese tipo de elementos que empieza a conjuntar y cosas que hacen bastante, que tiene mucho valor el escenario del cual él nos habla. Eh, bueno, el estilo de Butler es puntual, no se da tanto por las ramas. Eh, en la menor cantidad de palabras posibles trata de describir la mayor cantidad del escenario. Eso me gusta un montón porque cuando pierde el tiempo en descripciones muy profundas, o sea, es por algo, pero regularmente sí se va, o sea, él le da fuerza a juntar dos elementos y en esos dos elementos tratar de describir todo. O sea, pongámosle poner en una inundación eh, un tipo de perro que va caminando enfrente de él y complementarlo con otra cosa y con solo esos dos elementos nos va a dar el escenario completo o por lo menos nos va a dar esa sensación de escenario que él pretende transmitir. Eh, los escenarios caen en lo extraño y poético, como dije anteriormente, o sea, sí da mucho esa sensación de la poesía entra cuando el personaje entra en una especie de locura, por no nominarlo de alguna forma, o una especie de desconcierto que no sabe cómo describir lo que tiene enfrente y la poesía es lo único a lo cual se puede abocar para afrontar esa realidad. Entonces, usa ese recurso más que todo como un recurso del personaje de que no sabe explicar lo que tiene enfrente y escoge el lenguaje poético para empezar a darnos una idea. Una, algo que me pareció muy interesante de lo que hace este escritor. Esa poesía nos llega a describir estos paisajes que pueden llegar a ser extraños y mágicos al mismo tiempo, como también muy terroríficos, por nombrarlo de alguna forma. Lo terrorífico no se transmite tanto, pero es por cómo él lo describe. Pero si ya vamos puramente a la imagen, sí nos damos cuenta que sí trata de transmitir que hay monstruos o hay alguna especie de zombie o hay colmenas gigantes o hay otro tipo de cosas raras del cual entra en pánico los personajes, ¿va? O trata de hacer escenarios ciertamente muy terroríficos, pero los pinta de tal forma que uno no los puede percibir así. Esa es otra cualidad que me gustó. Eh, Sus escenas son episódicas. Vamos a ver. Los cuentos, cada cuento son escenas. O sea, no son episodios en general, sino que es la escena condensada en la cual en base a esa escena uno ya tiene idea de todo lo que está afuera y todo lo que está dentro del ser. Entonces, no son cuentos largos, son cuentos cortos en realidad, pero que se enfocan más en la escena. Los cuentos largos no son episodios grandes, sino que son escenas aisladas
que poco, o sea, es un episodio fragmentado totalmente, que hasta el final, o poco a poco uno le empieza a dar forma. Es parte de las que creo yo que son características de la Lit, que hace muchas cosas muy fragmentadas. Hay un cuento que es muy crudo, pero sí muy crudo, y cuando Butler tiene que ser crudo, realmente lo es, y es puntual, o sea, dice las cosas tal cual, o sea, ahí sí ya no se va por las ramas. Para describir cosas o escenarios, pues se va un poco por las ramas, o sea, lo poético, como dije anteriormente, pero cuando ya describe el sentimiento crudo en sí, le dice las cosas por su nombre y, y no deja la imaginación de que posiblemente es esto o posiblemente el otro, no. Él va directo al grano y describe tal cual. Eh, Investigando un poco más de lo que dice la gente acerca de este libro, pues en general a la gente le ha gustado, pero me llamó mucho la atención una crítica que hizo Brian Suárez en la revista Bliss Topic, que le pega un poco a Butler. Quise un poco hablar de lo que dice esta persona, primero porque nace en el 89, él, Brian Suárez, y creo que en ciertas cosas puede tener mucha razón y me gustaría compartírselos a ustedes tal cual va el texto. Esto es lo que dice este Brain Suárez. En un breve instante en lo que el americano despliega el estilo melancólico de quien ya asumió una desgracia, pero pronto vuelve a lo desgarbado y redundante el 95% restante. O sea, en pocas palabras, dice que del 100% de un cuento, el Butler usa un 5% para tirar toda la carne al asador y para decir todo. El 95% que queda es darle vueltas a la misma cosa. Ahí el problema de Butler, la maldad de los personajes y lo horroroso de sus escenas trascienden hasta la calidad de su historia, confiando a que el lenguaje ha de hacer todo el trabajo. Butler aburre, dice él. En definitiva, el Atlas de Ceniza resulta interesante como concepto de experimento literario, pero no tanto como una ejecución y desarrollo. Amparado en una concepción de novela en historias, acaba siendo como uno más de sus relatos, una escena redundante que no conduce a ninguna parte, pero que puede servir como excusa para deleitarse como fugaces momentos de brillantez y estilística, y alguna que otra imagen tan deliciosa como un plato. En pocas palabras, a este chavo no le gustó el Atlas en Ceniza, piensa que es un buen libro, pero no es extraordinario, piensa que es una buena propuesta para iniciar, pero que no puede ser elevado a un gran libro. Yo estoy de acuerdo en unas cosas, estoy en desacuerdo con otras. A mí en lo personal sí me gusta mucho este libro. Eh, Creo que no aburre, creo que la forma en cómo él describe o cómo él toma ese escenario apocalíptico y lo transmite me parece la adecuada, creo que no le sobra en ningún momento en los cuentos, sino que lo que llena o lo que va, pues tal vez sí se concentra un poco más en el escenario, pero también creo que se concentra mucho en el interior del ser y cómo empiezan estas transformaciones de pasar de ser o sea, cómo pasar de ser una persona normal a escoger ser un sobreviviente. Entonces, esas transiciones son las que me gustan y es algo que yo creo que aquí es donde choca con este bloguero, por nombrarlo de alguna forma. Y creo que el lenguaje de Butler, pues sí, son de las cosas interesantes que tiene este libro. Ahora, como fase de experimento, pues yo creo que llevar el experimento es simple y sencillamente el hacer esta novela dividida en historias. Ahora, ¿por qué apoyo lo que dice Butler acerca de que es una novela dividida en historias? Es porque realmente uno se empieza a dar cuenta de que realmente cuando pasa un apocalipsis pasa aquí de una forma y a 4 cuadras va a pasar de otra forma, o sea, uno va a recibir de diferentes formas una situación de esas.
O sea, en el exterior todo va a ser diferente a como yo lo empiezo a percibir. Entonces el libro al final se me hace como un compilado de historias que pasan en un mismo momento. Entonces creo que eso es parte de lo que me logra interesar. Em, pues les quería leer esto un poco para que tuvieran la opinión de alguien más y no piensen que tengo la verdad yo de todo ni nada, sino que simple y sencillamente seguir siendo un poco objetivos con los comentarios. Em, Vamos a ver, para finalizar, ¿qué fue lo que más me gustó de esta novela? Son los escenarios. Cómo plantea él el escenario preapocalíptico o apocalíptico, la capacidad de juntar elementos y mostrar cuadras y cuadras de destrucción. También me gusta mucho cómo empieza a quitarle todas esas capas al ser humano hasta dejarlo en su pura esencia y cómo el ser humano empieza a mutar a hacer cierto tipo de cosas. Cosas muy horrorosas o cosas, puede llegar a ser personajes muy crueles, pero básicamente es quitarle todas las capas al ser humano y mostrarlo tal cual es. Esto me lleva a una reflexión que hice, que dije yo, ok, poco a poco nos va a sorprender un poco más este hecho de qué tan crueles podemos ser o qué no tan crueles podemos ser cuando tenemos o cuando estamos en la esencia, porque simple y sencillamente últimamente, bueno, en la última época, pues la verdad que nos hemos concentrado mucho en crear capas y capas sobre nosotros y poco a poco nos vamos perdiendo o vamos perdiéndonos de nuestro ser y son capas que nos da la facilidad o la virtud de poder sobrevivir en este mundo. Estas capas las tenemos gracias a la publicidad, a diversas cosas, a las series de televisión y todo. O sea, con tal de empezar a escapar de nuestra realidad, empezamos a ponernos capas y capas y capas hasta el punto de empezar a desprendernos de lo que somos realmente y llegar a cuestionarnos hasta quiénes somos en algún punto. Entonces, cuando nos quitamos todo eso, nos sorprendemos de nosotros mismos, porque realmente ya no estamos acostumbrados a tener un contacto tan directo con nuestra esencia. Eso es parte de lo que me dejó esta novela, o sea, por lo menos esa reflexión, eh, llegarse a conocer un poco mejor cómo se destapan, cómo se destruyen todas esas capas para dejar a un ser humano que puede llegar a ser muy miedoso o puede llegar a ser muy cruel. Al final así somos todos. Eh, bueno, otra cosa que me gustó es cabal esa exploración interna que tiene cada personaje y cómo van cambiando desde estar en el puro desconcierto, analizar qué se va a hacer, cómo afrontan los peligros y hasta el punto de escoger sobrevivir. Porque para mí esto es esta novela que, como dije antes, no es de sobrevivientes, sino que es el momento en donde las personas escogen serlo y no quedarse en un lugar y esperar a morir. Muchos escogen sobrevivir, no lo logran, pero otros sí. Entonces, por eso no quiero hablar de sobrevivientes, sino que es solo de esa decisión en general. O sea, ese momento en cuando yo digo, ok, puedo hacer esto. Em, por último, ya dije por último como 3 veces o 4. em, Me gusta mucho cómo los personajes están construidos porque están construidos con personalidades que son muy características de la hora y me gusta cómo ese ahora de los males que estamos viviendo actualmente o las características sociales que tiene actualmente o que tenemos actualmente son trasladadas a ese futuro apocalíptico y cómo esas sensaciones que nos gobiernan actualmente se empiezan a transformar o cómo siguen vigentes ciertas características en un futuro apocalíptico. Entonces, es como que si Butler agarrara los problemas de ahorita en cuestión social o en cómo pensamos de nuestra apariencia, de tener una vida virtual y etcétera, como que si agarrara eso y lo pusiera en un futuro apocalíptico
y a partir de ahí empieza a desarrollar esos sentimientos desde ese futuro. Entonces me pareció bien interesante eh, todas estas visiones que empieza a tener Butler con respecto a las personalidades que actualmente tenemos muchos. Eh, la plasticidad visual lo resumo con los escenarios que tiene, que pueden ir terroríficos, fantásticos, hacen una mezcla de todo y el producto que sale es demasiado bueno. Entonces, eso es el Atlas de ceniza en general. A mí me gustó, la verdad, ya leyeron la idea, la opinión de esta otra persona, de este otro bloguero que no le pareció tan buena, pero al final ustedes tienen la última palabra y ustedes saben si consumir este producto o no. Por de pronto, a mí en lo personal me satisface bastante. Sin duda hay que seguir leyendo a Blake Butler, sobre todo porque es parte de ese core de la elite, y seguir viendo qué es lo que propone. Hasta ahorita creo que tiene como 4 o 5 libros. Este libro fue publicado en el 2010 y pues a esperar qué tal. Eso fue Blake Butler, y para finalizar solo les quiero enseñar. Me compré esta antología que son como los 40 que deben de morir antes de los 40, una introducción a la elite. Me pareció bastante interesante. Hay 40 escritores, muchos de ellos no tengo ni idea quiénes son, pero, pero lo leeré, investigaré un poco de ellos y estaré actualizando mi blog con estos escritores, por lo menos para tener una referencia de a dónde ir, qué hacer y todo, por lo menos para quien le interese este estilo. Eh, Tiene poesía, algo así. Me pareció bastante interesante. Y aquí están los que habíamos dicho, o sea, están los Sam Pinks, Megan Boyle, Tao Lin, Richard Chain. Hay varios escritores que son parte de los que empiezan a considerar parte de este movimiento. Movimiento que hasta la fecha no sé si ya se extinguió y que solo fue un momento, pero creo que vale la pena seguir registrando a estos escritores. Entonces, como resumen, el valor de esta novela son las imágenes apocalípticas que ofrece Blake Butler y cómo va desconstruyendo al ser humano hasta volver a su esencia, que muchas veces da mucho miedo. Y esta antología que he leído, que es muy recomendable, si pueden búsquenla. Yo ahorita la estoy empezando a leer y voy a actualizar sobre estos escritores. Entonces, sin nada más que agregar, nos estamos viendo.